Hola muchachos, continuamos entonces con este ciclo de videos sobre el tema de autoría y participación. En este video vamos a hablar de las teorías que a lo largo de la historia han tratado de diferenciar la figura de la autoría con respecto a la figura de la participación. Recordemos que en el video pasado vimos los conceptos históricos sobre autoría y participación. Recordemos que eran tres conceptos: el primero era el concepto unitario, el segundo era el concepto extensivo y el tercero era el concepto restrictivo. Centrándonos en el tercero de estos conceptos por ser el que mayoritariamente se adopta o mayoritariamente pues se maneja, y también por el que se maneja según nuestro Código Penal colombiano. Bueno, no siendo más entonces, les repito y les cuento que el mapa conceptual que estuvimos estudiando en el video pasado también lo podrán encontrar en la descripción de este video, como para que se guíen un poquito, porque digamos que acá me van a escuchar hablar a mí, pero sería bueno que se puedan mapear mentalmente como para poder tener más claras las ideas. En este mapa conceptual, recordemos pues lo que allí yo escribo es virtud de lo que he aprendido de maestros como Miguel Díaz y García Congedo, o Susana Escobar y Diego Araki. Bueno, frente a las teorías que a lo largo de la historia han diferenciado la figura de la autoría y participación, ustedes lo verán ahí en su mapa, pues es la segunda parte del mapa, encuentran cuatro filas. En la primera fila encuentran las teorías subjetivas, luego encuentran las teorías objetivas, luego la teoría del dominio del hecho y por último la teoría del dominio objetivo y positivo del hecho. Esas son las cuatro teorías que vamos a estudiar a lo largo de este video. Hablemos primero de las que encontramos ahí, que son las teorías subjetivas. Vale decir que estas teorías fueron surgiendo históricamente en cronología tal cual lo ven en el mapa. Primero la una, luego la otra y por último la última. Están como en ese orden que ustedes la pueden visualizar allí. Empecemos con las primeras, las teorías subjetivas. Las teorías subjetivas parten de algo y es que dicen objetivamente, los autores y los partícipes se ven iguales. Es decir, se logra ver que tienen una gran influencia de los conceptos extensivos que vimos en el video pasado. La diferencia en los autores y los partícipes está en lo subjetivo, es decir, está en la voluntad, es decir, está en lo que se siente. Pero pues han salido o han surgido varias teorías subjetivas. La primera de ellas es la teoría del dolo y la segunda de ellas es la teoría del interés. Hablemos un momentico de la primera, que es la teoría del dolo. La teoría del dolo lo que nos dice es, vea, el autor es el que actúa con una voluntad mayor y una voluntad independiente, mientras que el partícipe es el que actúa con una voluntad menor. Es decir, el que más tiene intención de cometer el delito es el autor y el que menos intención tiene de cometer el delito es el partícipe. Pongámosle un ejemplo sencillo, el que estábamos manejando. Lo repito, mi novia me está ayudando con estos videos. En una de ellas, pues esta mujer se desespera, me dispara y me mata. Ella es autora, claramente, pero resulta que hay dos partícipes ahí. Hablemos de una de las partícipes, que es una amiga de mi novia que le presta el arma. Es decir, mi novia me dispara con el arma que la amiga de mi novia le prestó. Entonces, muchachos, acá noten que la que mayor tiene interés, la que mayor tiene intención, dolo de matarme es claramente mi novia, mientras que la que tiene menor dolo de matarme, menos interés de matarme, es la amiga de mi novia, que simplemente ayuda. Digamos que esta teoría pues sirve para explicar algunos casos, pero otros no. Ya lo vamos a ver más adelante. Hablemos de la segunda teoría subjetiva, teoría del interés. La teoría del interés lo que nos dice es lo siguiente: vean, el que actúa con el interés propio es el autor y el que actúa con un interés ajeno es el partícipe. Pongamos un ejemplo, el sicariato. Pongamos el ejemplo del sicariato que nos enseñó Pasión de Gavilanes. En Pasión de Gavilanes vimos claramente a Armando Navarro queriendo durante toda la película matar a Franco Reyes, a uno de los hermanos Reyes, por medio de sus sicarios, Gerson y Rubinsky. Entonces tenemos que Armando Navarro da una plata a Gerson y a Rubinsky para matar
a Franco Reyes. Acá en este caso vemos que los autores, los que en verdad cogen un arma para disparar, para tratar de atacar a Franco Reyes, los autores son nada más y nada menos que Gerson y Rubinsky. Ellos son los autores, mientras que Armando Navarro es el partícipe porque es el que induce, incita, instiga a Gerson y a Rubinsky a cometer su delito. Entonces, muchachos, noten que hay unos autores, Gerson y Rubinsky, y hay un determinador partícipe, Armando Navarro. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién tendrá el verdadero interés para matar a Franco Reyes? Claramente el interés lo tiene Armando Navarro. Claramente el interés lo tiene la persona que manda matar. Entonces noten que acá es un partícipe que es el que en verdad tiene el interés propio, mientras que los autores Gerson y Rubinsky no tienen un interés propio, sino que tienen un interés ajeno de su patrón. Es decir, Gerson y Rubinsky ni siquiera conocían a Franco Reyes, luego lo quieren matar, en fin, pero noten que esta teoría del interés claramente no explica o no es capaz de explicar fenómenos como el sicariato, en el cual el interés propio no recae en la cabeza del autor, sino en la cabeza del partícipe. Y viceversa, el interés ajeno no recae en cabeza del partícipe, sino que recae en cabeza del autor, o de los autores, como lo vimos en este ejemplo. Noten, muchachos, que a estas teorías en general subjetivas le cayeron muchas críticas. Hay un ejemplo que lo explica el profesor Miguel Díaz y García Congedo, o que es el ejemplo de la bañera. En este momento no vamos a entrar sobre este ejemplo, pues precisamente porque es un poco complejo de explicar. Él lo explica muy bien en sus libros, entonces yo prefiero darles a ustedes las fuentes y que ustedes ya por investigación propia lo busquen. Obviamente, si tienen alguna duda al respecto, en el transcurso de las clases me pueden preguntar. Bueno, muchachos, hay otra teoría que ustedes encuentran ahí dentro de las teorías subjetivas, que es la teoría del acuerdo previo, o más bien llamémosla así, la teoría del acuerdo. Les cuento, esta teoría del acuerdo no es propiamente una teoría subjetiva, aunque sí se parece. Ahí la tengo yo como una especie, pero digamos que propiamente no es una teoría subjetiva, se parece. La teoría del acuerdo previo, ¿qué dice? Cuando hay un acuerdo entre varias personas para cometer un delito, todas son autores, o más bien todas son coautores, por el mero hecho de haber acordado cometer el delito. Muchachos, esta teoría que uno pensaría que en la práctica no es tan fuerte, pues precisamente porque teóricamente no es que sea tan rica para explicar las cosas, resulta que hay tribunales a nivel de pues varios tribunales de varios países que a veces para algunas sentencias acogen esta teoría del acuerdo previo. Yo personalmente pienso que es una teoría que no sirve o no es una teoría completa, sino que es una teoría que sirve más como para aplicarle penas de autor a algunas personas que en verdad son partícipes. Incluso es una teoría que tribunales que la aplican, hay veces sí la aplican, hay veces no. Es algo como muy intuitivo. Me parece que la dogmática y en general la práctica del derecho no debe funcionar de esta manera. La dogmática precisamente nos ayuda a tener unas teorías claras que en últimas nos arrojen un poco o nos brinden un poco de seguridad jurídica para no estar tan a la deriva a la hora de resolver un caso. Bueno, muchachos, sigamos con la segunda fila de teorías, que son las teorías objetivas. En las teorías objetivas ya encontramos, digamos, un apego mayor al concepto restrictivo, es decir, acá sí dicen, venga, acá hay que diferenciar y más bien no es de lo que se siente, sino lo que se ve. Acá hay que diferenciar objetivamente. Entonces, muchachos, pues encontramos dos clases de teorías objetivas. Las primeras son las teorías objetivas formales y la segunda son las teorías objetivas materiales. Empecemos con las teorías objetivas formales, que son dos, allí las vemos, la teoría formal clásica y la teoría formal objetiva formal moderna. Empecemos por la clásica. La teoría objetiva formal clásica es explicada principalmente por el profesor Vives Antón, y él nos dice que es autor
la persona que actúa en fase ejecutiva, es decir, es autor la persona que realiza una acción ejecutiva. Es decir, si usted en un delito comete una conducta en el momento en que se está ejecutando el mismo o en el momento en que se esté llevando el mismo a la acción, usted es autor. Muchachos, esta teoría no resulta y no resultó, digamos, muy convincente para ciertos casos. Por ejemplo, no, digámoslo así, les voy a poner un caso. Yo soy una persona que quiere apuñalar a su peor enemigo. Y resulta que mi novia, que siempre me apoya, mientras que yo apuñalo a mi peor enemigo, ella se hace al ladito como haciendo cortina. Es decir, yo me meto un huequito por ahí en la calle con mi enemigo y ella mientras tanto se queda haciendo cortina, como tapándome. Noten, muchachos, que claramente el autor soy yo, Esteban, quien mata literalmente a otra persona, el que coge un puñal y se atreve a acorralar a su peor enemigo y a enterrarle ese puñal. Mientras que mi novia lo que hace es hacer una ayuda, hacer una complicidad. Ella es partícipe, ella no es autora. Pero entonces noten que según esta teoría objetiva formal, por el hecho de haber estado, haber participado o el hecho de haber llevado una conducta, una acción, ahí mientras que se ejecuta el delito, sería autor. Es decir, entonces mi novia, que ejerce una clara ayuda de partícipe, no de autor, sino de partícipe, sería, según esta teoría, comprendida como una autora. A mí esto no me parece una respuesta muy satisfactoria, a muchas personas tampoco, entonces digamos que es una teoría objetiva que me parece que es muy válida, sí, pero me parece que debería poner unos insumos adicionales. Bueno, posteriormente sale la teoría objetiva formal moderna. Acá vemos que hace aportes el profesor Enrique Gimbernat. Y esta teoría objetiva formal moderna lo que nos dice es que, ojo, no basta con haber actuado o haber realizado una acción ejecutiva. Se requiere más bien realizar el verbo rector, es decir, el que realiza la conducta prohibida o más bien no realiza la conducta mandada a realizar por el ordenamiento jurídico. El que realiza, en pocas palabras, el verbo rector es el que responde penalmente. Sí, yo la verdad me parece que ese es un buen insumo, me parece que también se queda un poco corto para explicar un tema tan complejo, pero digamos que da un buen insumo, y es que sí, será autor el que realiza el verbo rector, es decir, será autor el que coge un puñal y mata, el otro que no lo hace, no. Ahí en el ejemplo pasado yo pienso que esta teoría objetiva formal dice, no, la novia de Esteban no va a ser autora, va a ser cómplice, mientras que Esteban sí va a ser autor. Me parece un poco más lógica, aunque le faltan, pienso yo, criterios adicionales. Luego sale la teoría objetiva, pero material. Es más, hago una precisión, no es una teoría, son varias teorías que no vamos a alcanzar a ver acá, pero como factor común, estas teorías dicen, vamos a ponerles criterios materiales, sustanciales, a esta materia, a esta temática, para diferenciar a los autores o a los partícipes. No podemos estar distinguiendo esto tan formalmente, sino que hay que poner criterios materiales. Digamos que esto me parece un aporte, valga la redundancia, importante. Y ahí es cuando, en tercer lugar, sale la teoría que vemos en la tercera fila, que es la teoría del dominio del hecho. La teoría del dominio del hecho, muchachos, se la inventó Belzel, quien lo hemos estudiado ya como maestro del finalismo. Belzel la inventa, pero es nuestro gran amigo querido Roxin, el maestro Roxin, quien de pronto la desarrolla en un mayor grado, en una mayor medida. De Roxin, recordemos, Roxin es la persona de la que aprendimos la teoría de la imputación objetiva, y de Roxin yo personalmente y otra profesora muy querida lo ha hecho también, leemos o valorado el tema de que Roxin siempre trata de indicar criterios materiales. Se trata de no quedarse en las teorías, sino de poner unos criterios más claros, que son igualmente teóricos, pero son criterios claros para diferenciarlo uno del otro. En pocas palabras, la teoría del dominio del hecho de Roxin dice lo siguiente: es autor el protagonista,
es autor, el actor principal de la escena, mientras que los que están ahí alrededor como satélites son los partícipes. Es decir, autor es el importante, partícipe son los auxiliares. Yo quiero comentar algo, y es que esta teoría pues es una teoría, digamos que coge conceptos materiales claramente, y es una teoría que también coge algo de las teorías subjetivas y de las teorías objetivas. Ya los vamos a ver a continuación. Ahí en el mapa conceptual encuentran un segundo cuadro de la teoría del dominio del hecho, el cual no voy a explicar acá porque me parece que es un tema complejo, es un tema que extendería mucho el video, es un tema que pueden leer con mayor claridad de los maestros que les indico, pues, que me enseñaron todo esto. Pero en el tercer cuadro de la teoría del dominio del hecho sí encontramos unos criterios que Roxin nos da para indicar cuando hay coautoría. Es decir, Roxin, dentro de su teoría del dominio del hecho, tiene una parte que se llama, o una subteoría que se conoce como teoría del dominio funcional del hecho, y en virtud de esa teoría nos explica la coautoría, que la vamos a ver en el siguiente video, la vamos a ver a profundidad. Pero vamos viendo de entrada que la coautoría consiste en que varios autores actúan en conjunto y se dividen las funciones, pero con ciertos requisitos. La teoría del dominio funcional del hecho del maestro Roxin nos da los siguientes criterios para decir cuándo hay coautoría y cuándo no hay coautoría. Él dice, son coautores cuando entre varias personas hay un acuerdo de voluntades. Es decir, hay un plan común en el que se ponen de acuerdo, se dividen sus funciones. Primer requisito, que lo vamos a estudiar en profundidad en el próximo video. Segundo requisito, o ese aporte que hacen las personas es un aporte, cada una de ellas hace un aporte esencial. Y el maestro Roxin define la esencialidad del aporte diciendo, si suprimimos mentalmente ese aporte, si quitamos mentalmente ese aporte, el plan criminal se nos viene al piso. Es decir, es una especie de dominio negativo del hecho, porque tenemos que pensar en negativo, eliminando el aporte para saber si este es importante o este no es importante, para saber si este es esencial, en palabras de Roxin, o no es esencial. Pues les pongo de los ejemplos que hemos visto, o el aporte de la amiga de mi novia al prestarle un arma a ella para que me mate a mí, yo considero que no es un aporte esencial, teniendo en cuenta que mi novia se pudo haber conseguido un arma fácilmente en otro lado. Entonces, si la amiga de mi novia no le hubiera prestado el arma a mi novia igualmente se lo hubiera rebuscado por otro lado y me lo hubiera matado. Entonces noten que ese aporte no es esencial. Por lo tanto, la conducta de la amiga de mi novia no es una conducta de coautoría, sino que habría que mirar si puede ser una conducta de participación, pero eso lo vemos en videos siguientes. ¿Qué pasa? Esta forma de determinar si un aporte es esencial o no, que como yo les digo es eliminando mentalmente el aporte, digámoslo así, es muy amplia y puede ser un poquito peligrosa, porque pueden haber conductas que, pues, digamos, o si se eliminan mentalmente, el delito no se va a llevar a cabo, pero son conductas propias de complicidades. Entonces digamos que esta teoría puede ser un poco peligrosa, ya lo vamos a ver más adelante, porque digamos que con esta forma de llevar a cabo el análisis, muchas conductas de complicidad podrían verse como esenciales sin en el fondo serlo. Y digámoslo así, como esta observación a esta teoría del dominio objetivo del hecho, o el maestro Miguel Díaz y García Congedo y también el maestro Luzón Peña, lo realizan en mayor medida en la teoría que vamos a ver a continuación. Pero bueno, el último requisito que nos enseña el maestro Roxin para hablar de coautoría es que el aporte se presente en fase ejecutiva, es decir, ahí, en el momento en que se comete el delito. Y esto lo vamos a ver en profundidad cuando hablemos de coautoría más adelante. La teoría del dominio del hecho, muchachos, del maestro Roxin es la que a mayor medida se acoge, digamos, de nuestra tradición jurídica. Sin embargo, le han hecho varias observaciones. Una de esas observaciones la encontramos en la teoría del dominio objetivo y positivo del hecho del maestro Luzón Peña y el maestro Miguel Díaz y García Congedo, quien dice que desarrolla la teoría del maestro Luzón
Peña. Y acá, pues digamos, parten de la teoría del dominio del hecho, pero a esta teoría del dominio del hecho le ponen unos requisitos adicionales. Primero, como su nombre lo dice, la teoría del maestro Miguel Díaz, la teoría llamada, y la ven, teoría del dominio objetivo y positivo del hecho. Le vemos ahí como dos calificaciones, dos adjetivos, dos requisitos adicionales, objetivo y positivo. Hablemos del objetivo. Lo que dice el profesor Miguel Díaz es que la teoría del dominio del hecho de Rossini tiene un toque subjetivo. Lo que dice el maestro Miguel Díaz y García Conchedo, él dice no, ese dominio subjetivo no lo vamos a tener en cuenta en nuestra teoría, vamos a objetivizarla un poco más. Esta teoría la pueden encontrar con mayor desarrollo en los documentos que yo les voy a señalar en la descripción y obviamente de mucha mejor manera. Y por último, esta teoría del dominio objetivo y positivo del hecho añade adicionalmente a la teoría de Rossini el componente de positivo. Recuerdan que yo les había dicho que Rossini, para saber si un aporte era esencial o no, partía de un análisis del dominio negativo, suprimiendo mentalmente el aporte para saber si este es esencial o no. Lo que dice el maestro Luzón Peña y el maestro Díaz y García Conchedo, ellos dicen, no, venga, un momento, o no basta que el dominio sea negativo, o para que sean coautores las personas deben enfrentarse realmente al tipo penal. La profesora Susana Escobar lo explicaba de una forma más práctica, muy práctica, y ella decía, el autor es el que dice, a ver pues derecho penal, a ver pues yo te enfrento. Yo pienso efectivamente, y estoy muy de acuerdo con ellos, y por eso se le pone el toque de positivo, es decir, no basta suprimir mentalmente la conducta para saber si estás esencial o no, si el plan se cae o no. Se requiere adicionalmente que esa conducta tenga ese toque de positivo, es decir, ese enfrentamiento directo a la norma, y por lo tanto esa conducta del autor es la que está llamada a mayor urgencia a ser castigada por el derecho penal.